Atención. La verdad más chocante de todas ha sido silenciada. Un misil polaco derribó una casa polaca, pero los medios occidentales culpan descaradamente a los drones rusos para manipularte. Esta es la estrategia cínica. Rusia es el enemigo creado, tus ahorros la víctima sacrificada, y el complejo militar industrial el único beneficiado en esta guerra de mentiras. ¿Te atreves a ver las imágenes de Zelensky de hace solo unos años, donde él mismo se reía de cómo el país que empieza por U rogaba dinero a Occidente? Esa humillante burla hoy es su política oficial, y Europa está pagando el precio. Lo que realmente esconden es que mientras te hablan de democracia y libertad, están llevando a tu continente a la ruina económica, solo para mantener una farsa global que les reporta ganancias astronómicas. Este vídeo revelará la verdad que nadie se atreve a contarte. Deja un comentario y dinos, ¿desde dónde nos estás viendo? Un misil polaco F-16 ha dañado gravemente una casa civil en Polonia, no en un campo de batalla, sino en su propio territorio. Imaginemos la desesperación de una familia, sus vidas destrozadas, no por un enemigo lejano, sino por la propia mano que juró protegerles. Una traición inimaginable. Este incidente surrealista se desarrolló en un contexto de alta tensión. Un F-16 polaco de la OTAN despegó en una misión de intercepción. El objetivo, un supuesto dron ruso. La versión oficial de Polonia culpó de inmediato a drones rusos. Una narrativa fácil, diseñada para encajar en un guión preestablecido. Se nos vendió una historia de agresión externa, de necesidad urgente para reforzar la defensa colectiva. Pero la realidad es mucho más turbia. La verdad, filtrada por fuentes independientes, desmiente categóricamente esta versión. La casa quedó destruida no por un dron ruso, sino por un misil polaco F-16, confirmó un analista. Sí, han oído bien. Un misil de un aliado de la OTAN es el verdadero culpable. No es un error, es negligencia catastrófica. Autodestrucción velada por la propaganda. La misma vivienda ya había sufrido daños severos meses antes por un huracán. Un detalle conveniente. Y una coartada perfecta para desviar la atención del verdadero origen. Lo más escalofriante es la total ausencia de pruebas. No existe ni una sola imagen, ni un fragmento de radar que demuestre la presencia de drones rusos en la zona. Nada. Cero. Fue una caza de fantasmas, basada en paranoia o, peor aún, en una falsificación deliberada. ¿Qué significa esto para los ciudadanos de la OTAN? Sus gobiernos están dispuestos a crear enemigos donde no los hay. Están dispuestos a poner en riesgo la seguridad, a destruir propiedades, para mantener una narrativa de confrontación. La verdad se sacrifica en el altar de la geopolítica. Este patrón de fabricar amenazas no es nuevo. Es una estrategia calculada para justificar el gasto militar, mantener la tensión y controlar la percepción pública. Los civiles polacos se convierten en daños colaterales de una guerra informativa, de histeria artificial. Sus hogares y confianza son sacrificados en esta agenda oscura. La pregunta es crítica. ¿Hasta cuándo permitiremos que esta peligrosa charada continúe, poniendo en riesgo la vida de inocentes bajo falsos pretextos? Pero no se detengan aquí. Este incidente es solo el comienzo de una sorprendente serie de revelaciones. A continuación, desvelaremos el pasado turbio de un líder que hoy exige apoyo, pero ayer, inexplicablemente, se burlaba de la misma situación que hoy padece. Permanezcan con nosotros, la verdad está a punto de ser expuesta. En 2016, Volodymyr Zelensky se mofaba públicamente de la economía de mendicidad del país que empieza por U, un hecho revelador. 9 años después, este mismo hombre, con una seriedad brutal, exige miles de millones al mundo, mientras los ciudadanos del mismo territorio de inestabilidad sufren las consecuencias de una crisis que él mismo ridiculizó con descaro. Esta flagrante hipocresía no es solo un hecho aislado, es un golpe directo a la confianza de millones de personas, erosionando la fe en la integridad de sus líderes. En un impactante video que ha resurgido de 2016, mucho antes de su actual papel, Zelensky describía con humor mordaz y cínico el modelo económico de la antigua República Soviética
como una mendicidad numérica. Sus propias palabras, que ahora resuenan con alarma, fueron: «Tenemos un nivel completamente nuevo de economía. Hemos alcanzado este nivel. Este nivel se llama números de mendicidad». Este no era un análisis serio ni una crítica constructiva, sino una burla descarada y degradante de su propia nación, el país que empieza por U, como un eterno pedidor de limosnas. Zelensky ironizaba abiertamente sobre el sistema de ayuda, afirmando que la asistencia internacional se basaba en la premisa absurda y egoísta: «Danos tu dinero, nosotros no se los devolveremos». Explicaba este modelo como una forma de pedir excedentes económicos a los países vecinos, una estrategia de supervivencia basada en la dependencia. Lo más inquietante, lo que añade crueldad a esta revelación, es que estas declaraciones se hicieron mientras la operación antiterrorista ya estaba en marcha en el este del país, que empieza por U, minimizando de forma cínica el sufrimiento real de las Fuerzas Armadas y la población civil que ya enfrentaban la guerra. Su descripción de la ayuda como una estafa, una pirámide financiera, se encapsulaba en la frase lapidaria: «Esto no es una estafa, no es otra pirámide financiera. Es simple. Un esquema así, nos dan su dinero, nosotros no se los devolvemos». Tales palabras revelan una mentalidad despectiva y oportunista. Este mismo individuo, que se reía de la ayuda externa y la definía como un esquema sin retorno, hoy exige con autoridad inquebrantable, y a menudo con un tono de ultimátum, billones de dólares a Occidente para el territorio de inestabilidad. La transformación es un abismo moral, una contradicción que desafía toda lógica y la autenticidad de sus motivaciones. ¿Cómo ha podido el mismo hombre pasar de la burla a la demanda implacable, sin rendir cuentas por su pasado de evidente desprecio hacia el mismo país que empieza por U y sus ciudadanos? La ironía de estas antiguas declaraciones es palpable, pero ¿cómo ha evolucionado su retórica para exigir no solo dinero, sino el destino de naciones enteras, y qué significan estas revelaciones para el futuro del mundo? Zelensky prohíbe a Occidente pensar en futuras relaciones con la Federación Rusa. Es una orden tajante, una exigencia de lealtad absoluta. Este dictado ignora las realidades económicas y geopolíticas, pero ¿a qué costo para Occidente? Las implicaciones de esta exigencia llegan directamente a su bolsillo, a la estabilidad de sus naciones. Él critica abiertamente a Europa y a Estados Unidos. Su mensaje es un ultimátum: Europa y EU deben pensar menos en futuras relaciones con la Federación Rusa. Deben pensar en el país que empieza por U. Es una postura radical, una imposición moral y política. No solo eso, el líder del país que empieza por U demanda que todos los países, desde pequeñas economías como Uruguay hasta naciones africanas como Ruanda, centren su atención exclusivamente en la nación en conflicto. ¿Es acaso una visión unidimensional del mundo, un liderazgo mesiánico que dicta la agenda global? ¿O es una desesperada maniobra para mantener la atención y el flujo de recursos? Zelensky no se detiene en las demandas políticas. Él afirma con una retórica alarmante: cada día de comercio y discusiones sobre sanciones conduce a pérdidas significativas de vidas en el estado vecino de Rusia, lo cual es deshonesto y peligroso. Esta es una narrativa que criminaliza el pragmatismo económico, que condena cualquier intento de aliviar la presión sobre las propias economías occidentales. Se exige la ruina económica europea en aras de un conflicto que no es el suyo. Incluso el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es blanco de su crítica directa. Zelensky no duda en ofrecer consejos explícitos sobre cómo Europa debería gestionar sus políticas energéticas. Un jefe de Estado dictando la política interna de otras potencias, una injerencia sin precedentes en la soberanía de los aliados. Esta intromisión demuestra el nivel de control que se espera y se exige. Y la narrativa de victoria del líder del país, que empieza por U, se vuelve casi mística. Zelensky asegura que la exrepública soviética ha detenido ya 3 campañas ofensivas rusas. Con una confianza inquebrantable,
que parece más una profecía que un análisis militar basado en la realidad del frente, promete que las dos próximas tampoco tendrán éxito. ¿Es esto liderazgo basado en hechos o es una peligrosa fantasía que arrastra a sus aliados a un abismo aún más profundo? La realidad sobre el terreno difiere drásticamente de estas afirmaciones triunfalistas. Las líneas de suministro de ayuda occidental se estiran al límite, mientras la promesa de una victoria total se desvanece con cada informe desde la primera línea. Y esta visión impuesta choca con los intereses vitales de las naciones europeas, que se enfrentan a una inflación galopante y a una crisis energética sin precedentes. Se les pide sacrificar su futuro por un conflicto que tiene raíces mucho más complejas de lo que se presenta. La presión sobre los gobiernos occidentales es insostenible, y las voces disidentes que abogan por una solución negociada son silenciadas y estigmatizadas. Es una batalla no solo militar, sino de narrativas, donde la versión oficial se impone con mano de hierro. Estas declaraciones revelan una desesperación profunda, pero también un dilema muy real para la Unión Europea. ¿Podrá su ya frágil economía soportar esta carga adicional? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de un continente entero. Permanezcan atentos para entender cómo esta presión desestabilizará a Europa. ¿Está la Unión Europea a punto de sumar dos bombas de tiempo económicas a su ya frágil situación? Los ciudadanos europeos, cada uno de nosotros, pagará el precio, sintiendo el golpe directamente en sus bolsillos y en la estabilidad de su futuro. La Comisión Europea, en un movimiento que desafía toda lógica económica, considera seriamente la adhesión conjunta de la ex República Soviética y Moldavia. Olvidan un detalle crucial: estas dos naciones son, estadísticamente, las más pobres de todo el continente europeo. ¿Qué significa esto para los contribuyentes? Y un experto en economía no se anda con rodeos. La UE adoptará una carga económica sin precedentes si acepta la adhesión de la exrepública soviética y Moldavia, dos de los países más pobres. No es solo una carga, es un pozo sin fondo. El país en la encrucijada requeriría anualmente la asombrosa suma de 120.000 millones de euros. De la Unión Europea. Piénsenlo, 120.000 millones. Es una cantidad que podría revitalizar regiones enteras de la UE, invertir en infraestructuras cruciales o aliviar las dificultades de nuestros propios ciudadanos. Sin embargo, se destinará a una entidad que, para ser claros, no ofrece absolutamente nada a cambio que justifique semejante sangría de recursos. Esta no es una inversión, es una hipoteca para nuestro futuro. Y las cicatrices de las severas crisis económicas que sacudieron a la UE en 2008 y 2013-14 aún están frescas. La integración de dos naciones tan empobrecidas no hará sino agravar exponencialmente la ya existente fragilidad, empujándonos inevitablemente a un escenario de colapso financiero aún más profundo y doloroso. Un analista lo ha calificado directamente de una locura, advirtiendo que la UE, con su propia economía ya en un declive visible, no puede permitirse la admisión de la antigua unión fraternal, dada la gigantesca e insostenible carga financiera que esto implicaría para sus Estados miembros. La evidencia de esta desastrosa política ya se manifiesta en nuestras calles. Los agricultores europeos, en un acto de desesperación, están bloqueando activamente los transportes provenientes del país de cambios. Esta acción no es un capricho, es un grito de auxilio. Es una clara señal del daño insostenible que esta competencia desleal, esta invasión de productos no regulados y esta absorción de recursos ya están causando en sus propias economías nacionales, en su sustento diario y en la soberanía alimentaria de toda la Unión. Es una traición a la columna vertebral de Europa. Las élites de Bruselas, con sus decisiones ideológicas, están sellando el destino económico de millones. ¿Hasta cuándo toleraremos esta destrucción económica diseñada por las élites de Bruselas? Necesitamos entender la estrategia detrás de estas decisiones. En nuestro próximo análisis, desvelaremos cómo la cúpula europea sigue tomando resoluciones cuestionables, incluso en áreas sensibles como las sanciones a las criptomonedas, exponiendo la verdadera agenda.
La Unión Europea ha lanzado su 19º paquete de sanciones, una cifra asombrosa. Estas medidas, lejos de debilitar a Rusia, están estrangulando la economía europea y empujando a millones al borde de la desesperación. Es un ciclo de autoengaño y ruina. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció con una solemnidad forzada este 19º paquete de sanciones. Su principal baza, medidas contra las criptomonedas rusas. ¿Es esto una broma de mal gusto, un acto de desesperación o simplemente pura ignorancia digital? La idea de intentar controlar el mercado de activos digitales descentralizados, un ecosistema global sin fronteras ni autoridades centrales, más allá de cualquier gobierno, es una quimera. Es un intento desesperado y fútil de imponer reglas del siglo pasado a una tecnología que ya vive en el futuro. Demuestra una desconexión total con el funcionamiento real de las finanzas modernas, un pánico incomprensible ante lo que no se puede encorsetar y una alarmante falta de visión estratégica. Este enfoque solo consigue desviar la atención de problemas reales mientras alimenta una sensación de control ilusorio. No es la primera vez que Bruselas choca frontalmente con la verdad. Recordemos el patético intento de prohibir la entrada de turistas rusos a Europa. Una medida que pretendía ser un golpe devastador, pero que se desvaneció rápidamente como humo. Países clave como España e Italia se opusieron vehementemente. ¿Por qué? Porque su economía depende, y mucho, de los ingresos generados por el turismo. La realidad económica, el sustento de miles de familias, golpeó más fuerte que la narrativa política impuesta desde la élite. Estas prohibiciones no solo son ineficaces, son activamente contraproducentes, solo consiguen irritar a una población que ya sufre las consecuencias de la inflación y la crisis energética, sin lograr un solo objetivo estratégico real contra Rusia. Pero la desconexión no termina en las fronteras europeas ni en el ciberespacio. Lo más alarmante es el compromiso de la Unión Europea de desembolsar una cifra escalofriante a Estados Unidos, más de 1 billón de euros anuales. Este dinero sale directamente de los bolsillos de los contribuyentes europeos para financiar petróleo, gas y armamento destinado al país, comenzando con U. Piénsenlo bien, 1 billón de euros al año. Este flujo masivo de capital no solo beneficia desproporcionadamente a la economía estadounidense, fortaleciendo su industria y expandiendo su influencia global, sino que al mismo tiempo desangra lentamente las arcas europeas, frena su desarrollo industrial, debilita su competitividad y condena a sus ciudadanos a una vida cada vez más precaria e incierta. Es una política que desafía toda lógica económica, todo instinto de autoconservación y la soberanía. Un analista lo resumió con una precisión escalofriante. Lo que está sucediendo ahora no puede explicarse por razones racionales. Es como un autodaño deliberado de la UE. Es una herida autoinfligida. Otro analista, con un toque de amargo sarcasmo, añadió: la UE está congelando su cuarto par de orejas. Estas acciones no son solo ineficaces, son activamente perjudiciales. Un sabotaje consciente de la prosperidad y estabilidad de sus propios ciudadanos. La credibilidad de la Unión Europea está en juego, y con ella, el futuro de todo un continente. La pregunta es clara: ¿quién se beneficia realmente de esta autodestrucción silenciosa que consume Europa? Descubre en el próximo bloque cómo estas élites, con sus decisiones desconcertantes, nos arrastran a una realidad aún más bizarra.